Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de Editeca. Ya llevamos un tiempo sin hacer webinars y queremos comenzar en esta nueva época de primavera, de otoño con los nuevos webinars. Tenemos próximamente un nuevo webinar en 2 semanas y tendremos más antes de final de año. Y como sabéis, hoy nuestro webinar va sobre impresión 3D. Estamos sacando nuevas formaciones, ampliando en muchas áreas y queremos que conozcáis el potencial de estas nuevas tecnologías. Mientras ya vemos que hay bastantes personas en la sala, pero me gustaría esperar a que se fuese conectando más gente. Por ello, si os parece, mientras tanto, podéis ir indicándonos desde dónde os conectáis, ir saludando y confirmarme sobre todo si me escucháis y me veis bien, por favor, y podéis seguir bien la sesión. Recordaos también, es algo que siempre hacemos, que aquí arriba tenéis un botón de Reconnect. Si en algún momento veis que se congela el vídeo o el audio, tan solo tendríais que darle al botón de Reconnect y en un momento funcionaría todo bien. Vale, ya vemos que nos dicen que todo bien, sonido e imagen, nos saluda Jorge Luis desde Nicaragua, Grivin desde Costa Rica, desde Barcelona, también desde Murcia, Lourdes desde Barcelona también. Buenas tardes a todos, genial, me alegro de que me escuchéis bien. Pues creo que ya estaba por aquí Beatriz Biel, que es nuestra ponente de hoy. Además, es nuestra ponente experta en impresión 3D. Además, es docente nuestra. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis a mí? Hola, ¿qué tal? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Vale, veo que ya hay bastante gente en la sala, así que si quieres puedes comenzar cuando quieras, ¿vale? Yo te dejo te dejo todo tuyo para que te presentes tú misma y luego al final de la sesión ya sabes que tenemos, te pasaré las preguntas, ¿vale? Y cualquier cosa te voy indicando, ¿vale? Un saludo y mucha Muy suerte. bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Beatriz, como me ha presentado Joaquín. Y lo primero de todo, antes de empezar y lanzaros la presentación, os voy a poner un vídeo muy cortito de una impresión, de una pieza imprimiéndose, pues para refrescar un poquito qué es la impresión.
Como habéis visto, es una impresión 3D muy común en una máquina, en concreto es la marca Ultimaker, eso nos da igual. Y con esto lo que quería hacer, bueno, estoy cargando un segundito la presentación. Vale, ya la tenemos. Con esto lo que os quería mostrar es esta tecnología que generalmente es la imagen que nosotros tenemos cuando estamos hablando de impresión 3D. Ya me ha presentado un poquito Joaquín, bueno, soy Beatriz, soy ingeniera en diseño industrial, soy la fundadora y directora técnica de 3D Aditiva, entonces basamos nuestra formación en mi experiencia en esta empresa. Es una empresa que nos dedicamos al diseño de producto enfocado siempre a la fabricación aditiva. Como os decía, os hemos puesto este vídeo para haceros pensar en la impresión 3D porque es lo que es la tecnología que suele acudir a nuestra mente cuando pensamos en ello, ¿no? Es la tecnología más común y no por ello en balde, porque gracias a este tipo de tecnología pues podemos conseguir prototipos, maquetas o incluso piezas finales. Hay, por lo que me ha ido comentando Joaquín, tenemos varias personas que sois diferentes sectores, entonces lo que he hecho es buscaros algunas aplicaciones que me han resultado interesantes de distintos ámbitos para poneros algunos ejemplos así un poquito menos sonados que podáis tomar ideas o que podamos adentrarnos un poco en lo que es esta tecnología. Como decía, uno de los principales usos que se le da a la impresión 3D es la fabricación de maquetas. Quien le haya tocado realizar alguna maqueta, seguro que o bien en su trabajo o bien en su universidad o cuando estaba estudiando, seguro que se ha peleado muchísimo con ella, ha sufrido al realizar maquetas porque realizar una buena maqueta conlleva mucho tiempo, es un trabajo muy minucioso, es un trabajo muy detallado y es un trabajo que realmente necesita cierto arte, ¿no? Para conseguir una imagen, un modelo físico exactamente igual que la idea de nuestro proyecto. Es algo que conlleva mucho trabajo. Por ello, la impresión 3D es uno de los puntos en los que más se ha afianzado, es en la fabricación de maquetas, ya que podemos conseguir resultados de manera mucho más rápida, mucho más precisa y mucho más detallada. No vamos a quedarnos, bueno, como todos sabemos que podemos realizar maquetas, he querido ir un poquito más allá y poneros un gran ejemplo de utilización de maquetas impresas en 3D, no solo para proyectos únicos de exposición de ideas, sino para generar algo mucho más grande. Es el ejemplo del Gulliver's Gate, que se encuentra en Times Square de Nueva York. Y se trata de un parque de maquetas en miniatura y que cuenta con un recinto, bueno, expositivo de unos 4.400 metros cuadrados, o sea que como veis es enorme y representa alrededor de unas 300 escenas en las que podemos encontrar pues, grandes monumentos o ciudades, pues tipo el Big Ben o el Taj Mahal o el Coliseo de Roma, ¿no? Para este parque ha sido fundamental utilizar la impresión 3D y lo ha utilizado especialmente para la generación de esos edificios y esas formas con geometrías mucho más complejas. Al final, realizar, como hablábamos, estas maquetas que tienen formas orgánicas o que tienen detalles muy pequeños es un proceso un poquito costoso y con impresión 3D podemos acelerar y abaratar todo este proceso de manera mucho más sencilla. Obviamente, una vez que tenemos una pieza impresa en 3D, lo que podemos hacerle es darle un postprocesado para intentar, pues mediante pintura, por ejemplo, adaptarla lo mejor o lo más fácil a la realidad. Seguro que muchos de vosotros también habéis oído hablar de las casas impresas en 3D, ya que es una noticia que cuando hablas de impresión 3D todo el mundo te pregunta, ¿es verdad? ¿Se pueden imprimir casas en 3D? Sí, se puede, obviamente no es el mismo tipo de casas que las que estamos acostumbrados, pero sí que es un hecho y no solo hay que irse pues, a países como China, en España también hay un proyecto ya desarrollando este tipo de viviendas, pero como esto es un tema que se ha oído un poquito más, me gustaría daros otros ejemplos en los que la fabricación por impresión 3D pues puede ser de ayuda. Bueno, así simplemente como dato anecdótico, puesto que no se ha construido, querría hablaros de la Torre Eiffel. Vosotros sabéis que la Torre Eiffel pues, se fabricó durante 2 años y tiene alrededor de 18.000 piezas metálicas, más remaches, etc. Bueno, pues se ha hecho
un estudio que indica que si realizásemos ahora la fabricación de la Torre Eiffel mediante tecnología DMLS, que es una tecnología de fabricación aditiva, pero que utiliza la fusión con un láser de metal, podríamos construir esa Torre Eiffel en tan solo 4 meses y 24 días y aligeraríamos su peso hasta 1/3, manteniendo siempre la misma funcionalidad y los mismos requisitos técnicos. Pero para no irnos a estas grandes construcciones, vamos a bajar un poquito más y querría hablaros de arrecifes artificiales. Estos arrecifes artificiales se han desarrollado, es un proyecto europeo cuyo líder se encuentra en la Universidad de Cantabria. Es un proyecto que se está desarrollando principalmente aquí en España, así que como veis tampoco tenemos que irnos muy lejos para ver buenos resultados de la utilización de esta tecnología. La idea con estos arrecifes es fabricar unas estructuras mediante impresión 3D con morteros sostenibles y la utilización de materiales bioreceptivos y resistentes. Esto es, pues que los materiales se integran perfectamente en la naturaleza y no van a generar ningún tipo de problemática medioambiental y es más, se van a recubrir pues, con todos los elementos del fondo marino necesarios, ¿no? Estos arrecifes se van a implantar en distintas localidades de este proyecto europeo. En España, en concreto, se van a instaurar 9 piezas en Santander. Van a ser 3 piezas con 3 geometrías diferentes y 3 materiales diferentes. ¿Y por qué se ha escogido la impresión 3D en vez de otra técnica de fabricación de proyectos o de productos? Bueno, al final la impresión 3D lo que te da es una versatilidad enorme en cuanto a formas geométricas que se pueden construir. Por lo tanto, vieron en esta tecnología la forma más fácil de poder desarrollar estructuras complejas. Si os fijáis, los arrecifes pues, suelen tener tienen formas orgánicas, entonces con la impresión 3D podemos conseguir esas formas orgánicas e incluso podemos fabricar con agujeros, conductos y huecos en la parte interna. Por lo tanto, van a conseguir que se desarrolle la vida de manera mucho más rápido. Este, sin duda, es un caso de éxito que puede ayudar mucho al crecimiento de diversos proyectos que pueden estar instaurados también en la naturaleza. Cambiando un poquito de tercio para otro público, para otro perfil de personas que estéis viendo este webinar, vámonos a productos de diseño, por así decirlo, ¿no? Y como ejemplo nos encontraríamos con las cuchillas de Gillette. Gillette está desarrollando un proyecto en el cual las cuchillas pueden ser personalizadas tanto en forma como en color según el usuario al que vayan destinado. A día de hoy nuestra sociedad, como ya sabéis, cada vez está buscando ser personalizar cada una de sus personas, ser diferente de la persona que tenemos al lado, que nuestros productos nos identifiquen a nosotros, que nos diferencien del resto, ¿no? Entonces Gillette ha apostado por este tipo de productos. Es un producto que lo que hace es que el consumidor pueda personalizar sus cuchillas totalmente a su gusto. Por lo tanto, la fabricación aditiva te permite fabricar una única unidad a gusto de esa persona. Otras empresas que están llevando la fabricación o la customización a cada uno de sus productos de manera más individual, que hasta quizás sí que la habéis oído un poquito más por ser un poco más famoso este proyecto, son las empresas de Adidas y Nike. Adidas y Nike están desarrollando en impresión 3D zapatillas en más o menos medidas, principalmente suelen ser suelas o plantillas, totalmente personalizadas a la persona que las va a llevar. Esta personalización, a diferencia de la personalización con Gillette, se trata más de una personalización enfocada a la comodidad. Por lo tanto, es un producto más ergonómico. Lo que buscamos con estas zapatillas es que el pisar, el apoyar de la persona sea totalmente cómodo y adaptado a cada uno de los pies de manera individual de los consumidores. Y quizá otro proyecto de personalización que sería
un poquito más abarcando el nivel estético y funcional, un poquito todo conjunto, serían, por ejemplo, estos suelos impresos en 3D. Esto es un proyecto de una compañía que lo que busca es fabricar suelos de manera rápida y sencilla, personalizados a cada uno de los establecimientos, de los clientes o de las localidades en las que se van a encontrar. Pensad en cómo haríais esto si no utilizaseis impresión 3D. Realmente realizar este tipo de fabricaciones tan personalizadas y tan individualizadas es un proceso muy costoso y muy difícil de lograr por otros medios. Si seguimos por el desarrollo de producto, pero lanzándonos un poco más hacia la parte de ingeniería, seguro que todos, al igual que habíais escuchado hablar de las casas hechas por impresión 3D, habéis escuchado hablar de los coches fabricados mediante impresión 3D. ¿Es una realidad esto? Sí, es una realidad. Existen coches funcionales que se han fabricado por impresión 3D, pero como también es algo que es más sonado porque muchos más medios se han hecho eco, pues yo lo que quiero es enseñaros otro ejemplo que sería este taxi espacial. Este taxi espacial es un proyecto que se detuvo ya hace unos años, pero se ha vuelto a poner en marcha. Es un taxi que está desarrollando la NASA junto con otras empresas que desarrollan pues, productos para lanzar al espacio, que son las más importantes. Y es un proyecto en el que se busca transportar tanto astronautas como suministros a la estación espacial. En este taxi pueden ir 4 personas, hasta 4 personas, y cargar con 90 kilos entre pues, comidas, baterías, combustible, etcétera, ¿no? Bueno, pues dentro de este taxi podéis encontraros 600 piezas impresas en 3D. Estas piezas se han impreso en un polímero con una alta rigidez y una resistencia similar al aluminio que se llama PIC. La diferencia es que este polímero es mucho más ligero que el aluminio, que ya es decir, y que además tiene una resistencia térmica desde menos 185 grados centígrados hasta 150 grados. Como veis, es un material muy importante y pasamos de estar hablando de cosas más o menos estéticas, como es el caso de Gillette, a estar hablando de piezas impresas en 3D totalmente funcionales. Al final, la impresión 3D nos sirve para hacer tanto componentes estéticos como componentes funcionales y nunca hay que olvidarse de esto. Otro buen ejemplo de ingeniería es Airbus. Airbus es una compañía que se dedica al desarrollo de aviones y, bueno, hoy en día en sus procesos de producción están utilizando la tecnología en muchos ámbitos, pero han sido los primeros en desarrollar un avión no tripulado con esta tecnología. Este caso es bastante interesante porque todo lo que es el avión está fabricado mediante impresión 3D, obviando por supuesto pues, los elementos como son los motores o las turbinas o las ruedas, etcétera, ¿no? Pero el resto de componentes, todo lo que es la carcasa y la estructura del avión, están fabricados mediante impresión 3D. Cuenta en total con 50 piezas y se ha fabricado en menos de 4 semanas. Este avión pesa 25 kilos, se acciona eléctricamente, es muy ligero y gracias a eso ha podido volar ya 40 kilómetros. Así que, como veis, este es otro punto muy importante a la hora de desarrollar piezas en impresión 3D y que nos enseñan que hay un futuro muy prometedor en base a esta tecnología. Y por último, para aquellas personas que tenéis un perfil un poquito menos técnico, pero sí más artístico, otro caso también bastante importante es el desarrollo de películas con stop motion. Para los que no lo sepáis, el stop motion es una forma de creación de vídeos, de creación de películas, en la que tú tienes diferentes piezas o marionetas, mueves un poquito la pieza, haces una fotografía, vuelves a moverla un poquito, haces otra fotografía y así lo que vas haciendo de manera ordenada generar secuencias que dan sensación de movimiento, o sea, una animación, igual que se hacen las de 2D, las de las películas 2D, pero una animación en 3D. Pues bueno,
Por ejemplo, el estudio de Laika, que para los que no suena, igual sí que os suena en sus películas, es el estudio que ha desarrollado los Boxtroll o que ha desarrollado Cubo y las dos cuerdas mágicas o Coraline, pues utiliza la impresión 3D para la generación de la mayoría de sus partes de animación mediante stop motion. Y gracias a esto, el estudio Laika ya ha ganado un Oscar. El estudio cuenta con 9 impresoras, de las cuales generan incluso hasta cientos de diferentes expresiones faciales o formas de los cuerpos o ropas diferentes que tú puedes ir intercambiando entre sí y hacerlo de manera mucho más rápida y mucho más barata de cómo lo harías en caso de tenerlo que hacer de manera artesanal, ¿no? Vosotros imaginaros a un artesano que tiene que modelar cada una de esas caras de manera individual y además tienes que hacer cada uno de esos movimientos para generar la animación. Pues bueno, el coste y el tiempo es muy diferente de hacerlo de una manera a hacerlo de otra. Dicho esto, puede que todo lo que hemos estado viendo, estas aplicaciones que os he estado enseñando, como hitos o como cosas interesantes que se han podido fabricar con la impresión 3D, no case del todo con esa concepción que tenéis vosotros de esta tecnología o con el vídeo que os he puesto al principio. Bien, eso es porque la mayoría de nosotros, cuando hablamos de impresión 3D, lo que tenemos en mente es la tecnología FDM. La tecnología FDM es la tecnología que está más asentada en el mercado. Es la tecnología en la que tú tienes el material que suele ser plástico, que está en una bobina de filamento que se introduce en una zona que es el extrusor, allí se calienta, se funde y va depositando el material. Mediante el movimiento de los 3 ejes, lo que vamos haciendo es dibujar cada una de las secciones de la capa. Dibuja una sección, sube un poquito, dibuja la siguiente, sube otro poquito, así hasta que tenemos toda nuestra pieza de manera final. ¿Por qué es la más asentada en el mercado? Pues principalmente porque es la tecnología más asequible y es la tecnología que más personas o más empresas, pequeña y mediana empresa, pueden disponer. Es la tecnología que más está en ferias, es la tecnología que más puedes encontrar en tiendas, en televisiones, en periódicos, bueno, es la tecnología más sonada. Pero eso no quiere decir que sea la única tecnología y que el plástico no sea el único material. Existen muchas tecnologías y muchos materiales totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que erróneamente solemos ligar únicamente la impresión 3D con ese vídeo inicial que os he puesto. Resumiendo un poquito, la impresión 3D o a donde yo quiero llegar, la palabra impresión 3D realmente es un nombre comercial. El nombre más técnico o el nombre real es fabricación aditiva. Y creo que estas dos palabras simbolizan muy bien qué es esta tecnología. Primero, fabricación significa que tú puedes crear un objeto pues, de una manera controlada, de una manera sistemática, vamos, no tiene mucha explicación, fabricar. ¿Qué significa aditiva? Bueno, pues a diferencia de otros procesos de fabricación, como podría ser un mecanizado o como podría ser el trabajo con arcilla, donde tú vas eliminando material hasta conseguir tu pieza, con la impresión 3D tú partes de cero. Entonces lo que vas haciendo es ir añadiendo material poco a poco hasta que generas tu pieza. Entonces, todo lo que tenga componente de fabricación y que sea aditivo será impresión 3D. De ahí que la mayoría de los ejemplos que os he puesto, o muchos de los ejemplos que os he puesto, no casen con lo que es para vosotros la impresión 3D, pero que sí que sean impresión 3D. Y por eso suenen tanto en los medios, ¿no? Entonces, recapitulando un poco las cosas que hemos ido hablando, como veis, hay bastante marketing en torno a la impresión 3D y se ha generado un poco como la concepción de que la impresión es darle a un botón y listo, que es algo muy sencillo de utilizar.
Realmente la impresión 3D es un proceso completo que parte desde el momento en el que nosotros tenemos una idea. Una vez que nosotros tenemos una idea o estamos conceptualizando un proyecto, ya debemos de pensar en que queremos fabricarlo con impresión 3D. En caso de que hayamos fabricado el proyecto o hayamos construido nuestro proyecto y más tarde deseemos imprimirlo, pues obviamente tendremos que tener en cuenta otras cosas para luego realizar ediciones, ¿no? Pero es un proceso completo que no comienza solo en el momento en el que le damos al botón y la máquina comienza a fabricar, sino comienza en el momento en el que nosotros tenemos una idea que queremos fabricar por esta tecnología. Y como todas las tecnologías, como habéis visto, no es lo mismo fabricar de una manera que fabricar de otra. La resolución o el acabado que voy a tener, por ejemplo, cuando estoy fabricando los arrecifes, que voy a utilizar una boquilla grande para hacerlo de manera mucho más rápida, no va a ser lo mismo que la calidad y el detalle que voy a obtener al imprimir con un diámetro de una boquilla muy pequeñito o con un láser, como ocurre, por ejemplo, en las maquetas o en la producción de las figuras de Laika. Entonces, cuando yo estoy diseñando, realmente lo que tengo que tener en mi cabeza son una serie de especificaciones de diseño. Con esto estamos hablando pues de dimensiones mínimas que va a fabricar nuestra máquina, de geometrías más o menos complejas, estoy hablando de diferentes ángulos que voy a necesitar soportes para construirlos o no, estoy hablando de precisiones, cuánto de preciso necesito que sea mi modelo. Todas estas especificaciones nos la va a dar nuestro propio proyecto o, como os he comentado, nos la va a dar también la tecnología. Vale, entonces, si miramos un poco hacia atrás, hacia las aplicaciones los ejemplos que os he dado, me gustaría preguntaros y a ver si puedo ver el chat. No me lo permite. Bueno, me gustaría que pensaréis cuál de todas ellas se pueden fabricar mediante impresión FDM, o sea, mediante esta impresión que nosotros estamos más acostumbrados a ver o que tenemos más facilidad de acceso, ¿no? De todas ellas me gustaría que lo pensarais. Si viese el chat sería mucho mejor porque os podría ir leyendo y podríamos ir hablando, pero bueno, os dejo ahora unos segunditos para que deis vueltas a las ideas, para que sea un poquito más interactivo entre nosotros y no sea solo mi charla, y vamos a ir viendo uno a uno de los ejemplos a ver si se podrían fabricar con FDM, o sea, con un recurso más accesible, o con otras tecnologías un poquito más complejas. Vale, si comenzamos con las maquetas del Weaver's Cake, sí, todas esas maquetas se pueden fabricar sin duda alguna con esta tecnología que es más accesible a todos nosotros, con la tecnología FDM. Sí que es verdad que puede haber alguna maqueta que tenga algún detalle un poquito más fino o algún detalle un poco más pequeño que tengamos que sacar a otro tipo de tecnología. Pero, por ejemplo, eso sería un ejemplo que sí que podríais fabricar vosotros mismos sin ningún tipo de problema. Los arrecifes no son tecnología FDM como tal. FDM significa, que no sé si lo he dicho, perdonadme, modelado por deposición fundida, lo que os comentaba, ¿no? Que entra el material y por el movimiento pues lo va expulsando. Los arrecifes exactamente no sería esta tecnología, pero el mecanismo sería muy similar. Al final lo que tenemos es una tobera a la que entra un material que es expulsado por una boquilla y que con el movimiento de 3 ejes vamos fabricando. Así que, como veis, es algo que se puede extrapolar fácilmente. Luego tendríamos el ejemplo de las cuchillas de Gillette o de las zapatillas de Nike y Adidas. Generalmente, la tecnología FDM se utiliza más para procesos... Perdonad que se me va la luz. Se utiliza más para procesos... Un segundito. Perdonad, es que tengo la luz por movimiento y como no me he movido mucho de este sitio se me ha apagado.
Se utiliza para procesos más de prototipado, ya que la calidad que obtiene pues, generalmente deja las marcas de las líneas de impresión. No sé si a lo mejor vais a poder apreciarlo bien en esta figura, pero como veis suele dejar las máquinas, o sea, las líneas de construcción. Entonces, en el caso de Gillette y Adidas sí que podríamos utilizar la tecnología FDM para generar esos prototipos, pero una vez que tenemos los prototipos y ya vemos que está funcionando, que el mercado nos los acepta, lo suyo es lanzarse a otra tecnología que se llama estereolitografía y que es mucho más detallada y suele eliminar un poquito mejor esas líneas de construcción. El ejemplo del suelo es muy similar a lo que hemos dicho de los arrecifes, no deja de ser un material que entra y es expulsado y que por el movimiento de un brazo robótico vamos dibujando, vamos pintando, entonces también es extrapolable. En el caso del taxi y el Airbus sí que son totalmente fabricables todas esas piezas mediante tecnologías de FDM, mediante esta tecnología de deposición fundida. Todas estas piezas han sido fabricadas mediante esta tecnología. Así que, como veis, no solo nos sirve para hacer cosas más sencillitas, sino que también nos sirve para poder lograr grandes proyectos. Y por último, Leica pues pasa un poquito como con Gillette y Adidas, que sí que necesitaríamos a lo mejor una tecnología que nos deje menos marca en esas líneas, sobre todo porque luego a la hora de postprocesar sea mucho más fácil y sea más difícil de ocultar, o sea, más fácil de ocultar. Entonces, ¿cuál ha sido la intención de este webinar? La intención de este webinar ha sido que tengáis en cuenta que con estas tecnologías de fabricación 3D podéis fabricar casi cualquier cosa. Realmente el límite está en vuestra creatividad, está en vuestra imaginación. Entonces, lo único que tenéis que hacer Beatriz, creo, se te ha dejado escuchar el audio en esta última parte. Mientras podéis ir posteando todas las dudas que os hayan surgido durante la sesión, de cómo funciona esta tecnología, cómo se han hecho estas aplicaciones que comentaba, para que mientras vamos recuperando el tema del audio, al final de la sesión Beatriz os responda a todo, ¿vale? ¿Ahora me oís? Sí, ahora perfecto. Vale. Perdonad, que se me han debido desconectar los cascos. Vale, eso, estábamos hablando de los beneficios de la impresión 3D que os los había ido dejando un poco de manera sutil o no tan sutil cuando hablábamos de estas aplicaciones, ¿no? Entonces sí que suele ser algo de lo que se habla mucho porque al final la impresión 3D lo que tiene que hacer es darnos beneficios y vamos a detenernos un poquito en cada uno de ellos. Espero que más o menos cuando os lo haya estado explicando todos hayáis podido intuirlos, pero bueno, por si acaso alguno se nos ha colado, vamos a hablarlos poquito a poco. El primero de ellos sería, como os he dicho, la personalización de los productos, el poder realizar un único producto o dos o tres, una serie corta, es algo muy importante y el poder adecuarla a cada uno de los proyectos sin ningún tipo de preocupación es algo que la impresión 3D ha favorecido frente a todas las demás tecnologías del mercado.
El siguiente punto sería reducir los costes. Al final, pues todo el mundo, todas las empresas buscamos lo mejor a precio lo más reducido posible, así que la impresión 3D ayuda mucho en esto. Por ejemplo, en el caso de las cuchillas o de las zapatillas, imaginaos que tuviéramos que realizar esta personalización de la manera tradicional, pues tendríamos que coger el diseño del mango, realizar una pieza muestra o realizar un molde, ¿no? Este molde tiene un coste asociado que deberíamos dividir en cada una de las piezas que se fabrican. Si yo fabrico una tirada muy larga de 100.000 unidades o de 10.000 o las que sean, pues este coste se va diluyendo poquito a poco entre cada una, pero si yo estoy fabricando una única unidad, pues obviamente incrementa muchísimo el valor de nuestro producto. Al utilizar la impresión 3D lo que hacemos es eliminar este molde y entonces no tenemos esos gastos asociados. Por lo tanto, se reducen muchísimo los costes de fabricación de piezas personalizadas y únicas. El siguiente beneficio es la reducción de tiempos. Ya lo hemos hablado con el caso de Leica o de la Torre Eiffel o de las maquetas, pero hay muchas veces que hay tiempos asociados que no solo son el de la fabricación de la pieza, porque realmente, si os habéis fijado en el vídeo, el fabricar ese cohete ha costado 31 horas, lo cual para la fabricación de una única unidad es mucho. Pero si contamos todo lo que es el proceso completo de desarrollo de un producto, estos tiempos se reducen. ¿Dónde se reducen? Si yo he diseñado un proyecto y ahora tengo que fabricar un molde, estoy perdiendo tiempo en fabricar este molde, estoy perdiendo tiempo en hacer la inyección, me llega mi prototipo, tengo que valorarlo, tengo que ver si está bien, perfecto, lanzo, pero si no, tengo que rediseñar, lo cual supone otra vez volver a perder tiempo en fabricar un molde, en volverlo a inyectar, en volverlo a verificar. Si yo cojo e imprimo mi pieza y lo hago de manera muy rápida, pues me estoy ahorrando todo ese proceso. Lo mismo lo que hablábamos con las maquetas, ¿no? Si yo cojo y lo pongo a imprimir y no tengo que tener al artista cortando, lijando, pintando, haciendo detalles en este material, en este otro, pues estoy reduciendo siempre mucho esos plazos. Y por último, tendríamos la reducción de pesos. Este es un claro ejemplo, el taxi de la NASA y el avión pilotado él solo por Airbus, y que si no hubiéramos utilizado la impresión 3D con estos materiales sería muy difícil haber reducido tanto sus pesos. También se está utilizando mucho la impresión 3D cuando estamos fabricando piezas en las que imaginaros que son un tocho y que por otras metodologías como un mecanizado no podríamos estar agujereando o reduciendo considerablemente su masa. Con impresión 3D lo que se está haciendo últimamente mucho es la optimización geométrica, que es coger, aplicar las cargas que son necesarias y más tarde reducir todo el material que no nos interesa. Eso nos da geometrías muy bonitas, suelen ser bastante atractivas visualmente, pero sobre todo nos da piezas muy reducidas en cuanto a peso. Y es algo por lo que la industria hoy en día está trabajando un montón y está apostando muchísimo, casi más que con la reducción de costes y tiempos única y exclusivamente, porque al final si reduzco peso también reduzco coste y también reduzco tiempo. En resumen, estos son los 3 beneficios principales que, como veis, prácticamente lo abarca todo y abarca prácticamente todo lo importante para una empresa. Y con esto daríamos un poquito por terminado lo que es el webinar. Antes de acabar, me gustaría contaros que, como os ha adelantado un poquito Joaquín, y si no, ahora os comentará él, os podrán explicar los chicos de Editeca, estamos sacando una formación que nos gustaría presentarosla sobre impresión 3D, que podéis tener un descuento si lo hacéis antes de finalizar octubre, y en la cual lo que veríamos es todo este proceso que os he comentado, ¿no? Cuando yo tengo una idea de proyecto, pues qué tecnologías exactamente existen, qué materiales existen, cuál va a ser mejor o peor para mi proyecto, qué le puedo pedir a cada una, cuando estoy diseñando, qué especificaciones tengo que tener en cuenta o cuando tengo que editar un modelo para volver a imprimirlos, cómo verifico que mi pieza está correcta para impresión,
Una vez que la tengo correcta, cómo la parametrizo, cómo le digo a la impresora cómo tiene que fabricarla y una vez que está impresa, pues cómo tenemos que postprocesarla, por ejemplo. Y así abarcamos todo lo que es ese proceso de desarrollo. Y en principio, Joaquín, te doy paso y para las preguntas, respuestas, lo que queráis. Pues muchas gracias. La verdad que muy interesante toda la charla. La verdad que había aplicaciones que yo me he quedado flipando, que no me imaginaba. Me ha encantado sobre todo la de las películas en stop motion. La verdad que me ha parecido muy interesante. Y sí que tenemos varias preguntas de los asistentes. Si quieres te voy pasando una a una y lo vamos viendo, ¿vale? Muy bien. Nos pregunta Lourdes, ¿cuál es la tecnología que no deja las marcas de las capas? Hay diferentes tecnologías. La más utilizada suele ser SLA, estereolitografía, es un nombre un poco más raro, pero si buscas por SLA la encontrarás. Es una tecnología que utiliza resinas y entonces dibuja con una haz de luz UV. Entonces realmente lo que es la calidad que tú puedes conseguir con un rayo de luz es mucho mejor que la que puedes conseguir con un diámetro de una boquilla, ¿no? Es mucho más pequeño. También estaría la SLS, que es sintetizado selectivo por láser, que es una tecnología que utiliza el plástico reducido a polvo y también va dibujando con un láser. Lo que pasa es que esta tecnología sí que te deja la pieza con un poquito de rugosidad, por así decirlo. Pero bueno, se puede luego pues, procesar sin ningún problema. Vale, pasamos a la siguiente. Nos pregunta también Lourdes, ¿existen materiales metalizados que permitan ver los reflejos? Existen muchos materiales. De hecho, en metal, directamente en metal, también se puede imprimir. Podéis imprimir los más conocidos son el acero, el titanio y el aluminio. Luego existen otros materiales para las FDM, que por lo tanto son mucho más asequibles para todo el mundo, que son que mezclan virutas de estos metales con virutas de plástico como tal. Entonces sí que es verdad que no es exactamente un metal, pero tú lo puedes pulir y le puedes dar diferentes acabados. No obstante, también a una pieza de plástico, como he dicho, también la puedes lijar, le puedes dar una pintura, le puedes dar un acabado de brillo, puedes hacer muchas cosas con las piezas. Vale, para continuar nos pregunta Luis, ¿qué tipo de impresora serviría para detalles de exteriores para para su aplicación en arquitectura? No entiendo muy bien lo que quiere decir con detalles de exteriores. Si... Entiendo que serán detalles en fachada. O sea, pero para hacer Sí, piezas que vayan... quizá puedes confirmarlo, Luis, y pasamos a la siguiente pregunta mientras tanto y te respondemos más en detalle. Para hacer piezas que vayan colocadas en fachada o para... Se refiere a elementos decorativos exteriores e interiores. Es lo Vale, que nos ha comentado. Si te parece, si no, le pedimos que nos dé un poquito más detalle y pasamos a la siguiente. creo que más o menos lo he entendido, pero bueno, que nos lo termine de asegurar y le respondo mejor. Vale. Pues pasamos a la siguiente. Nos pregunta Ángela, ¿qué programa de diseño se usaría para la tecnología MLS y si sería el mismo que para FDM? Para diseño, como tal, el diseño de las piezas, tú puedes utilizar cualquier software que tú trabajes. Puedes utilizar un Solid, un Inventor, un ZBrush, un Rhino, un Revit, el que tú utilices puedes utilizarlo. Lo que tienes que hacer posteriormente es exportarlos a unos archivos que se denominan .stl y estos archivos son los que las máquinas son capaces de interpretar. Eso sí, cada tipo de programa diseña de una manera diferente, entonces lo que tenéis que buscar siempre es que sean sólidos cerrados. Eso quiere decir que imaginaos que si echáis agua, que en muchos software trabajan como si fueran con superficies que son como si fueran papel, que no tienen espesor. Entonces tenéis que aseguraros de que está todo bien unido y de que no hay ninguna posibilidad de que la máquina no interprete que no hay espesor o alguna cosa así. Pero en principio puedes diseñar con todo. Luego ya existe otro programa que es con el que dices a esta temperatura, a esta velocidad, pero diseñar como tal con cualquier software que utilices. Vale, pues
no nos ha aclarado más Luis, pero tenemos otra pregunta más de Erika que nos dice que en qué consiste el postprocesado. Vale, cuando hablo de postprocesar una pieza, generalmente lo que me refiero es a eliminar esas líneas de construcción que te he dicho o a darles unos acabados más lisos, más brillantes, el poder pintarlos. Entonces, depende de la pieza que hayas impreso, de la calidad que tenga o del material, el postprocesado se hace de una manera o se hace de otra. Entonces, siempre hay que buscar qué material es y qué es lo que queremos. Podemos lijar simplemente con unas lijitas o podemos hacerlo mediante abrasión por arena o hay muchos métodos diferentes. O podemos alisar con vapor de acetona si estás trabajando con un ABS. Hay muchos tipos de postprocesados diferentes, pero bueno, lo que buscas generalmente es darle un acabado más realista que no sea solo plástico a la pieza. Genial. Bueno, si quieres puedes pasar, no nos ha respondido Luis por el chat, pero si quieres puedes comentar lo que creías a lo que se refería sobre para los... Vale, yo entiendo que si se refiere a maquetas, para darles un acabado que no sea tan plástico, me imagino que sepáis que existe una tecnología que se puede imprimir a todo color, totalmente texturizado ya, que es la tecnología de sinterizado selectivo por láser, que os he dicho antes, la SLS. Entonces ya directamente podrías imprimirlo y que se viera todo súper bonito. Luego podríais imprimir también con FDM. Al final, la FDM no es tan importante sin más por moda, sino porque realmente nos ayudan muchísimo. Entonces podéis conseguir muy buenos acabados con esta FDM, con la tecnología que todos estamos más acostumbrados a ver. O si no, ya tendríais que pasar a estereolitografía, la SLA, que es una tecnología pues un poquito más cara, pero que también podéis trabajar sin ninguna dificultad. Genial. Bueno, ya para terminar tenemos un par de preguntas. Nos dicen, ¿existe algún material que sea simulador de madera para detalles estructurales, para construcción en madera? Sí, al igual que he dicho antes que existía un material que era un filamento para las FDM, que es virutas de metal con plástico, pues también existen filamentos para imitar maderas, que son virutas de distintas maderas, pues tienes creo que de haya, tienes de bambú, tienes incluso de corcho, que están unificadas con plástico. Entonces, al imprimirlas te da un aspecto más o menos de madera. Puedes variar la temperatura, intentar jugar así con hacer alguna veta de color, puedes incluso barnizarlas para darle un poquito más ese aspecto. Entonces sí, existen filamentos que puedan imitar a la madera. Vale, y a la última, como te comentaba, es un poco una visión a futuro. Nos dicen que cómo crees que a futuro impactarán estas tecnologías, o sea, su uso en distintas aplicaciones. A ver, la impresión 3D lleva un crecimiento exponencial desde la liberación de las patentes, que fue este boom por ahí por 2014 más o menos. Es una tecnología que cada vez más está afianzándose en distintos sectores laborales. Hoy en día es una tecnología muy importante y que cada vez lo es más en sectores industriales tipo automoción, aeronáutica, pero también va a ser muy importante en sectores tipo médicos o sobre todo, como os decía, para el desarrollo de productos, de prototipos o de maquetas. Entonces, sí, la tecnología de impresión 3D tiene todavía mucho camino porque tiene que desarrollarse y mejorar muchas cositas todavía. Tiene mucho camino también de investigación de materiales para ofrecer, pero es una tecnología que ha venido para sentarse. Ojo, eso no quita que sea una tecnología que vaya a reemplazar otros tipos de métodos de fabricación, sino que es una tecnología que viene a complementar y va a ser muy importante y va a crecer muchísimo todavía en los próximos años. Pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por todo. Muchas gracias también a los asistentes. Creo que ha sido muy interesante y ya sabéis que a partir de ahora en Editeca vamos a contar con formación en impresión 3D impartida por Beatriz. Así que todos los que estéis interesados en comenzar a diseñar distintos productos, distintos acabados, imprimirlos, pues os recomiendo que comencéis a formaros con los cursos de Beatriz
Beatriz y además de todo esto que nos ha contado hoy, pues nos va a contar mucho más en detalle cómo trabajar con esta tecnología. Muchas gracias, Beatriz. Nos vemos pronto. Gracias. Y muchas gracias al resto. Un saludo. Hasta luego.